Hoy regresamos a nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Quisiera leer los primeros 3 versículos, aunque vamos a ver la mayor parte de este capítulo, y orar. Dice así en el verso 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones este día, Señor, que transformes nuestra vida, Señor, que hagas tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio, de justicia. Haga lo que nosotros no podemos hacer, guiarnos a toda verdad, Señor. Señor, haz tu obra en nosotros este día, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 11 de Juan es la última gran señal que Jesús hace en este evangelio. En este evangelio encontramos 7 u 8 señales que nos indican a Jesús como el Hijo de Dios. Si recuerdas, Juan 20:31 nos dice que estas cosas están escritas para que creamos en Él, para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, esta en el capítulo 11 es la última de estas señales. Es el último milagro que Jesús va a hacer y está acercándose al final de la primera sección del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan puede dividirse en del capítulo 1 al 12 y luego del 13 al final del libro. Los primeros 12 capítulos enfocados en esto, en presentar estas señales para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y a partir del capítulo 13 se queda con sus discípulos y empieza a hablarles a ellos acerca de cosas que ellos tienen que saber. Y va a ser maravilloso poder entrar a esa sección en el capítulo 13, en este gran discurso de Jesús desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, donde concluye en una oración a Dios. Del capítulo 18 en adelante nos narra históricamente lo que sucedió en la muerte y la crucifixión de nuestro Señor. En el capítulo 21 nos narra la resurrección del Señor. Es maravilloso. Pero el capítulo 11 no solamente es esta gran señal, este gran milagro, sino que hay dolor en este capítulo. Hay una persona que está enfermo y que muere y que envuelve a la familia con este dolor de la muerte. El día de ayer recibí una llamada como a las 7 de la noche. Marisol, esposa de Samuel, que algunos de ustedes quizás conocen, partió para estar con el Señor. También un tío de un amigo nuestro de Rolando, también falleció el día anterior. Y ayer en la noche pudimos ir a estar con la familia de Marisol y abrir exactamente este pasaje de Jesús frente a la tumba de Lázaro y poder hablar acerca de esta esperanza que tenemos en Cristo. Déjame platicarte un poco de Marisol. Marisol llegó en marzo de hace 2 años aquí a Semilla. 2 años atrás había recibido a Cristo. Cuando llegó acá ya tenía una enfermedad, esclerosis múltiple, y comenzó la enfermedad a afectar su cuerpo y sus movimientos y lo que hace esta enfermedad, ¿no? Y llegó en marzo y ese verano comenzamos una nueva generación en el Instituto Bíblico. Y en ese momento teníamos una insuficiencia de espacio y una abundancia de solicitudes para entrar al instituto, y decidimos, Ibert y yo, entrevistar a cada una de las personas y conocerles un poco más y tener que tomar la difícil decisión de dejar a ciertas personas fuera del instituto, invitarles a ir a discipulados o invitarse a ingresar en otro momento al instituto. Y muy interesante, dentro de todas estas solicitudes estaba la de Marisol. A los 55 años ella decidió entrar al Instituto Bíblico. Y la verdad debo confesar que pues el Instituto Bíblico, la primera generación, la mayoría son jóvenes, y Dios ha utilizado a esos jóvenes para comenzar y para servir a Dios y para
para servir dentro de la iglesia, incluso para comenzar Semilla de Mostaza Azcapotzalco. Entonces cuando nos llegó la solicitud de ella, sí, de repente fue como, quizás su lugar debería tenerlo un joven que va a servir al Señor y demás. Pero debo decirte que cuando la entrevistamos, Ibert y yo en la oficina, y escuchamos de su boca el deseo que tenía de entrar al instituto, salió de ahí, nos volteamos a ver Ibert y yo y fue así de, claro, ¿verdad? Tiene su lugar, definitivamente tiene su lugar. 55 años y comenzó a ir al instituto. Fue mi alumna en el Instituto Bíblico, compañera de algunos chicos aquí. Y ella comenzó a ir y comenzó caminando y después tenían que llevarle en una silla de ruedas. Ella tomaba sus apuntes al principio, pero fue avanzando y la enfermedad le impidió el tomar notas. Entonces iba una chica con ella, una enfermera, para cuidarle, y ella no era creyente. Y entonces empezó a hacer las notas para Marisol, ¿no? Es maravilloso lo que Dios ha hecho en esta mujer llamada Santa. Y comenzó a ir, y yo podía ver el deterioro de su cuerpo conforme iba avanzando la enfermedad, hasta que hace un tiempo atrás, justo ayer me platicaba Itzel, su hija, que ella la llevó la última vez al instituto, ya no podía más, era muy agotador para ella, no podía mantenerse despierta para escuchar las clases. Y fue maravilloso tenerla ahí, escuchando la palabra. Ayer en la noche les platicaba esto a su familia, que ella había estado en el instituto bíblico, que tenía el deseo de conocer a Dios y había ingresado al instituto, pero que seguía preguntándome yo el por qué, ¿no? ¿Por qué entrar al instituto a los 55 años y también con una enfermedad como esta? Su hija me respondió una de esas dudas. Dice que hasta el momento en el que ella pudo hablar, todo el tiempo les estuvo enseñando lo que ella aprendió en el instituto. Y no solamente eso, sino que ella tenía el deseo de conocer a Cristo y de crecer en Él y de conocerlo a Él. Y ayer pude platicar con la gente que fue a visitar a su familia, a sus familiares, a sus amigos, y decirles, el día de hoy ella está frente a frente con el Señor. El deseo que tenía de conocerle a través del instituto ahora se ha cumplido al verle cara a cara. Maravilloso. La fuerza y la fortaleza que Samuel, su esposo, tiene es maravilloso. Yo llegué y traté de consolarle con palabras de aliento. Mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Y nada las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Y él me decía, yo lo sé, ¿no? Y él decía, ella está en la presencia del Señor, en los brazos de nuestro Salvador, ella está ahí. Y él decía, yo lo sé. Increíble ver esta fe inquebrantable en aquel que dice ser la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. El día de hoy vamos a ver la muerte de Lázaro y vamos a ir avanzando, viendo y conociendo a la familia y viendo el dolor que había en esta familia, y vamos a ver la resolución que Jesús tiene frente a la muerte de Lázaro. En los primeros versículos se me presenta la familia. La familia está conformada por Lázaro, por Marta y por María. Y Marta y María ya las conocíamos antes, hemos sabido de ellas. Sabemos por Lucas 10 en el versículo 38 al 42 que Marta y María recibieron a Jesús en casa. Jesús estaba en casa y Marta andaba corriendo para arriba y para abajo sirviendo al Señor, y María estaba sentada a los pies de Cristo, a los pies de nuestro Señor. Y Marta llega con el Señor y le dice, Señor, dile a mi hermana, ¿no? Que me ayude, ¿no? Y está sentadota, ¿no? Bueno, no le dijo así, pero dijo, está sentada, que se levante y me ayude. Y es hermoso que el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, una sola cosa era necesaria, y tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, ¿no? ¿Y qué era lo que había escogido su hermana? Estar a los pies del Señor, ¿no? Y aquí en este texto, en el versículo 2, me dice que María fue la misma que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vemos una vez más a María a los pies del Señor con sus cabellos enjugando
los pies de nuestro Señor. Esta familia era una familia que Jesús visitaba continuamente. No solamente aquí los vemos, sino en ese otro momento, en el momento en el que María unge los pies del Señor con sus cabellos, pero también en otras ocasiones. Y Jesús tenía esta familia y amaba a esta familia. Y se dice mucho que Jesús incluso se quedaba en esta casa en Betania. Betania estaba a 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar ideal para descansar y poder entrar a la ciudad y regresar. Por lo tanto, era una familia que conocía a Jesús, que convivía con Jesús, una familia que amaba a Jesús. Pero hay una situación en esa familia. Lázaro ha enfermado. Dice en el verso 3 que enviaron a decirle las hermanas: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y está hablando de Lázaro. Lázaro ha enfermado. Es una familia que tenía una relación con el Señor, pero hay enfermedad en casa, ¿no? Y de repente nosotros estamos sirviendo al Señor, conociendo al Señor, queriendo hacer su voluntad, y de repente sucede algo en nuestra familia que nos mueve la situación, que es extraño, que es raro. Y aquí está, Lázaro está enfermo. Me encanta la forma en que ellas le mandan decir al Señor esto. Porque no le dicen: Señor, Lázaro está enfermo, sino dicen: Señor, he aquí al que tú amas está enfermo. No le dicen: Señor, Lázaro, el que te ama, ¿no? Cuando llegas acá y platicas con él, Lázaro, el buena onda, ¿no? No dice eso, dice: Señor, el que tú amas. Y me encanta esto, porque las hermanas sabían que el Señor amaba a Lázaro y apelan al Señor, no a Lázaro, no a lo que Lázaro ha hecho, no al amor de Lázaro por el Señor, sino al amor del Señor por Lázaro. Señor, el que tú amas está enfermo. Y dice en el verso 4 que Jesús, oyendo esto, respondió, y muy probablemente sus discípulos escucharon esto. Dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte, para la gloria de Dios es, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Conforme vayamos avanzando en esta historia, nos vamos a dar cuenta que Lázaro murió. Pero Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte. Sí, es que Jesús tiene un plan mucho más grande, donde quiere manifestar su gracia y manifestar su poder mucho más grande que con simplemente sanar a Lázaro. Jesús recibe esta noticia y no hay ninguna petición en la noticia. No es que las hermanas de Lázaro le dijeran: Señor, ven pronto porque Lázaro está enfermo, ven pronto porque el que tú amas está enfermo. Realmente no le dicen. Un comentarista dice que es suficiente decirle al Señor, informarle de lo que te preocupa y dejar que Él haga su obra en tu situación. Aquí las mujeres no le dan una petición, sino solamente pareciera que le informan cómo está Lázaro. Y Jesús dice esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice en el verso 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a esta familia. La palabra amar aquí en el verso 5 es la palabra, el verbo que viene de la palabra agape, que me habla de un amor que no espera nada, un amor como el que Dios nos tiene a nosotros. Amaba a esta familia. Pero dice el verso 6, que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pues no que amaba a esta familia. ¿Por qué no va inmediatamente el Señor? Porque esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, sí, Dios te ama, pero hay ocasiones en que nosotros queremos que venga inmediatamente y el Señor espera. El Señor no viene inmediatamente. El Señor espera 2 días para ir a casa de María y de Marta frente a una situación que estaban viviendo ellas y de dolor. Hay una canción de Heriberto Hermosillo. Volví a retomar el disco de Heriberto que se llama Por tu gracia, que está muy bueno. Debo confesar una cosa: hace 4 años lo escuché y no me gustó nada. Y ahora me gustó, ¿no? Entonces le dije a mi esposo: oye, ya me gustó el disco de Heriberto. Y me dice: se me hace que ya estás madurando, ya estás haciéndote viejito. Porque su música es como así como adulta, contemporánea y así, ¿no?
Pero bueno, no tiene nada que ver esto, pero hay una canción que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Se llama Mi necesidad, tu oportunidad. Mi necesidad, tu oportunidad. Y dice el coro de esta manera: mi necesidad, tu oportunidad para alcanzarme y llevarme contigo. Dice: enséñame a andar y en ti esperar. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. Y me encantó y aquí lo veo. Esta familia tenía una necesidad, pero esa necesidad es la oportunidad de Dios. Esa necesidad es la oportunidad de Dios para alcanzar y llevar consigo, para que crean en Él. Y de repente necesito aprender a esperar, aprender a esperar en que mi necesidad es la oportunidad de Dios, en que mi necesidad, a lo mejor Dios no acude inmediatamente, pero es porque Dios tiene un plan mucho más grande para manifestar su gracia y manifestar su poder. Entonces dice ahí que Jesús esperó 2 días más y después en el verso 7 le dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Jesús estaba a distancia de 1 día de este lugar, y venir a Betania es venir a Judea, es venir muy cerca de Jerusalén, y como hemos visto, Jesús ha sido amenazado y el rechazo hacia Jesús ha crecido en las últimas escenas que hemos visto en Jerusalén. Le han querido prender, han tomado piedras para apedrearle, y cuando dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez, ellos dicen: ¿cómo que otra vez vamos para allá? Si ahí quieren apedrearte. Pero me encanta porque va por una cosa, está en el versículo 5, porque ama a esta familia. Porque ama a esta familia. Pero además, Jesús va hacia allá y ya no va a regresar. Jesús va hacia allá y comienza a desencadenarse el momento de que Él va a entregar su vida por nosotros. Él va allá incluso por amor a nosotros. Ama a esta familia y por amor a nosotros va a este lugar. Y pronto se desencadenará toda la pasión, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor. Y dice aquí que ellos comenzaron a decirle: ¿cómo vamos para allá? Otra vez vamos para allá. Y respondió Jesús en el verso 9: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús responde y dice algo que tiene que ver con algo físico totalmente. No tiene el día 12 horas, o sea, hay 12 horas de luz. Y por lo tanto vamos a caminar durante el día, y quien camina durante el día no tropieza, pero aquel que anda de noche tropieza, no hay luz en él. Y creo que tiene que ver con algo físico. En este lugar los caminos no estaban iluminados en ningún sentido, por lo tanto tenían que caminar durante el día para poder ver hacia dónde iban. Pero también creo que habla de algo espiritual también, porque Jesús dice: no tiene el día 12 horas, hay un tiempo, aunque son 12 horas, aunque hay un largo tiempo, hay un límite de tiempo, son 12 horas solamente. Pero también dice Él: mientras es de día, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y Jesús nos dijo hace unos capítulos atrás, o el capítulo anterior: yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. Y no me hace otra cosa pensar, sino que mientras puedas buscarle, mientras pueda ser hallado el Señor, búscale. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que hemos escuchado del Evangelio, escuchado de Cristo, pero no lo hemos aceptado, no nos hemos rendido a Él, no le hemos rendido nuestra vida a Él. Pero Él sigue hablándonos y sigue hablándonos. Si estás escuchando su voz, el día tiene 12 horas. O sea, hay tiempo para que vengas a Cristo, pero el tiempo se va a terminar. Y si el día de hoy Dios habla a tu corazón y te dice: ven a mí, cree en mí, responde a Él. Porque si andas de día no tropiezas porque aún ves la luz de este mundo. Aún todavía es de día. Llegará un momento en que sea de noche. Llegará un momento en que la iglesia sea raptada y llevada delante del Señor para estar con Él para siempre, y comenzará la noche. Así es que mientras sea de día, ¿por qué no vienes a Él? ¿Por qué no le rindes tu vida a Él? Hay tiempo, pero el tiempo va a terminar. El día se va a acabar. Dice en el verso 11: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ellos dijeron a sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Él les dice a sus discípulos, Lázaro duerme, voy a despertarle. Y ellos pensaron, pues si está dormido se está recuperando. Aquel que está enfermo, hay veces que necesita descansar, acostarse en cama, dormir un rato, y eso hace que su cuerpo se recupere. Y ellos piensan en eso. Si estaba enfermo y está dormido, pues entonces se está recuperando, Señor, pues se va a sanar, vas a despertarle. Pero Jesús no estaba hablando de dormir, sino estaba hablando de la muerte. Y entonces les dice claramente, Lázaro ha muerto. La Biblia utiliza esta palabra, dormir, para hablar de la muerte en varias ocasiones. Esta es una de ellas. En otra ocasión, en 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 13, también Pablo les habla acerca de aquellos que durmieron en el Señor. Y les dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Pero este dormir es una forma dulce de hablar de la muerte. Eso es. De repente por ahí surge esto de, bueno, cuando morimos nos vamos a dormir. Y dormimos hasta que Dios nos despierte, ¿no? Pero en realidad eso enseña la Biblia, que de aquí te vas a dormir y quién sabe hasta cuándo. Eso me da angustia a mí. Me voy a dormir y cuándo me van a despertar, quién sabe, cuántos años van a pasar, quién sabe. Eso enseña la Biblia. No enseña eso la Biblia. La Biblia enseña lo que sucede cuando una persona muere en Cristo, cuando duerme en el Señor. Pablo, cuando estaba hablando acerca de esta tienda que se deshace y que va a terminar deshecha, este cuerpo que Dios nos ha dado, dice que Dios nos dará un edificio nuevo, un edificio creado por Él, un edificio de Dios en Él. Y en esa misma porción Pablo empieza a hablar acerca de la muerte y él dice, presente en el cuerpo y ausente en el Señor. Y luego lo voltea y dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Y Pablo creo definitivamente está hablando de exactamente esto. Cuando estás ausente del cuerpo, estás presente en el Señor. Es más, Jesús cuando habla con uno de los ladrones que está colgado junto con él al lado en la cruz, uno de ellos se arrepiente. ¿Recuerdas? Uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que era inocente, que estaba ahí siendo inocente, y reconoció que era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús lo voltea a ver y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es Jesús diciéndole, bueno, te vas a ir a dormir un rato, va a pasar algún tiempo, algunos años, no sé, 2000, 3000 años quizás, y después te voy a despertar. No, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso con esta certeza podía hablar con Samuel y decirle, Marisol está en la presencia del Señor. Está ausente del cuerpo, pero está presente en el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando se utiliza esta analogía de dormir, porque también creo que es una analogía, no está diciendo que vayas a dormir físicamente, pero sí es una analogía. Cuando tú te vas a dormir, ¿esperas qué? Despertar. Tú te vas a dormir esperando despertar. Y es más, ayer en la noche te fuiste a dormir y despertaste. Y es increíble. Te vas a dormir y parece que cierras los ojos y abres los ojos y ya es de día. ¿No es así? O sea, parece que ese tiempo que fueron como 8 horas, ¿no? O 3 horas o 4 horas, ¿no? Fueron 1 minuto nada más. Cierras los ojos y abres los ojos y estás despierto. Ese sentido tiene esta analogía. Cuando nosotros dormimos en el Señor, morimos en el Señor, cerramos nuestros ojos, abrimos nuestros ojos, estamos en la presencia del Señor. Jesús les dice, Lázaro ha muerto, mucho más claro. Lo más impresionante es que Jesús dijo, Lázaro, mi amigo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y entonces cuando entiendes que Lázaro está muerto, entonces ya vislumbras lo que Jesús tiene planeado. Lo que Jesús tiene planeado es resucitarle, es despertarle de la muerte, es traerlo a la vida de nuevo. Lázaro está muerto, les dice. Y en el verso 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas, mas vamos a él. ¿Cómo? ¿Jesús se alegra? ¿Se alegra de la muerte de Lázaro? No dice eso. Dice, me alegro por vosotros, me alegro por ustedes, por sus discípulos. ¿Por qué? Por no haber estado yo allí. No haber estado yo allí, sí, porque tiene un propósito, para que creas, para que creas. Y es la primera vez que aparece creer en este capítulo y nos va a estar mencionando creer una y otra vez, porque ese es el tema del Evangelio de Juan, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y a los discípulos les dice, qué bueno que no estuvieron allí, qué bueno que yo no estuve allí, para que creas, mas vamos a Él.
En el verso 16 dice que Tomás, llamado Dídimo o gemelo, a sus condiscípulos les dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Y es extraño, no sabes si está hablando de Lázaro, para que muramos con él, como para que muramos con Lázaro, o para que muramos con el Señor, porque seguro ahora sí lo van a apedrear, ahora sí lo van a matar en Jerusalén, es que vayamos y muramos con él, ¿no? Pero lo que me gusta es que Tomás sé que escuchó la palabra de Jesús. Aquí me muestra que Tomás ya creía en lo que Jesús estaba diciendo. Muramos con él. Definitivamente, si va a despertar a Lázaro y está muerto, si morimos nosotros, él nos puede despertar. La fe viene por el oír. Tomás aún no ha visto nada, pero ya cree en lo que Jesús acaba de decir. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si el día de hoy tú escuchas su voz, cree en lo que Él está diciendo. En el verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Había una tradición judía en esa época, en ese tiempo, en la que creían, y esto es solo una tradición, que el alma del muerto permanecía alrededor del sepulcro durante 3 días y después de 3 esperando de alguna manera poder volver a entrar al cuerpo, pero después del 4.º día el alma desaparecía. Y entonces, siendo una tradición, creo que Jesús llega y dice, bueno, es el 4.º día, ok, ¿ya no hay ninguna esperanza? No, ok, aquí estoy yo. No hay ninguna esperanza, aquí estoy yo. Pasaron 4 días de que estaba muerto. Y muchos judíos, como estaba a 2 o 3 kilómetros Jerusalén de ahí, vinieron a consolar a Marta y a María. Y quizás algunos de ellos eran los que estaban queriendo prenderle o apedrear a Jesús. Dice en el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta, afanada, atrabancada, sale de casa sabiendo que Jesús está ahí, no le dice nada a María. María se queda en casa. Y dice en el verso 21 que Marta, viendo a Jesús, le dijo así, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No tenemos el tono de voz y la forma en la que dijo esta frase Marta, porque puede ser en reclamo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O puede haber sido, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son 2 formas distintas. Una es un reclamo, una es reclamarle a Dios, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera sucedido esto. Otra es una confianza plena en el Señor. Señor, si tú hubieras estado aquí, yo sé quién eres, yo sé el poder que tienes, mi hermano no hubiera muerto. Son 2 cosas distintas y creo que la respuesta a qué tipo de reclamo o confianza estaba diciendo Marta está en el verso siguiente. En el verso 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé que hay una relación con el Padre estrecha, tú y el Padre, y yo sé que lo que le pidas te lo va a dar. Por lo tanto, creo que es una confianza en Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará, verso 23. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta creía en esto que en el Antiguo Testamento enseña, como Job dice que aun cuando su carne se debilite, su carne se desvanezca, lo verá al Señor, veré al Señor en mi carne, ¿no? Y entonces Marta está pensando en esto, pero Jesús le enfoca de nuevo y le dice en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Creo que es una de las frases más fuertes que Jesús dice en toda la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pues qué fuertes palabras. Estas palabras son demasiado fuertes. Jesús se dice ser la resurrección y se dice ser la vida. Jesús más adelante va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí dice, yo soy la resurrección y la vida. Una vez más, Juan nos presenta a Jesús diciendo otro yo soy. Ya nos había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Ahora nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y como las otras anteriores, también esta tiene una connotación de deidad. Yo soy, el gran yo soy, el que es, el que era y el que será, el yo soy, yo soy.
Pero Jesús dice, yo soy la resurrección, el autor de la resurrección, pero también dice, yo soy la vida. No dice solamente que Él puede dar vida, sino que Él mismo es la vida. Él es la vida. En Juan 5, en el versículo 26, dice Jesús mismo, hablando acerca de lo que el Padre le ha dado, dice que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él tiene vida, Él es la vida. En el versículo 26 lo dice. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el versículo 24 de ese mismo capítulo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué cosa? A vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, ¿qué va a suceder? Vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo también tiene vida en sí mismo. Yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy la vida. Si te diste cuenta, dice que Él da vida eterna, Él hace pasar a una persona de muerte a vida. Incluso dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, los que la reciben, vivirán. Los muertos oyendo la voz. Bueno, Jesús acá en el versículo 25 de Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. De repente es como un muerto puede creer. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. O sea, como un muerto puede creer. Y creo que Jesús está hablando de esta muerte espiritual a la cual todos estamos sujetos. La palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que todos hemos pecado, que todos somos pecadores y por lo tanto lo que merecemos es la muerte. Y estamos sujetos a esa muerte porque el pecado introdujo la muerte en nosotros. Y si estamos muertos en nuestros delitos y pecados y creemos en Él, entonces viviremos. Pero también este versículo creo que también me está diciendo, el que cree en mí, aunque su cuerpo esté muerto, vivirá. Por eso Jesús dice, todo aquel que cree en mí, que vive en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Hemos hablado acerca de la muerte, este contraste entre la vida y la muerte. Y la muerte, hemos dicho que la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Esa es muerte, pero también la Biblia me enseña que muerte es la separación de Dios y el hombre. Eso es muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesús vino para que si crees en Él, entonces tengas vida, entonces no mueras eternamente, entonces no estés separado de Dios eternamente. Pero me encanta cómo Jesús le dice esto a Marta y al final le dice, ¿crees esto? Creo definitivamente que Dios nos quiere decir a todos nosotros, ¿crees esto? Mira la respuesta de Marta. Verso 27 le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Es increíble. Marta, aún en medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de la muerte de su hermano, ella declara, ella dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Marta aún no está pensando en que va a resucitar a su hermano, sino que Marta está escuchando lo que Jesús dice y responde a lo que está diciendo. Hay ocasiones en que tenemos dificultades, tenemos sufrimiento, estamos pasando por un momento difícil y de repente Dios nos habla y queremos seguir discutiendo de mi problema con el Señor, pero el Señor te está diciendo otra cosa. Y Marta me enseña cómo responder acerca de lo que Jesús me está hablando. Y no precisamente de mi problema, de mi sufrimiento, de lo que estoy pasando, sino de lo que Él me quiere decir. Él le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En el verso 28 dice que, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ahora Marta, después de tener esta conversación con el Señor, va allá y le dice a María, el Maestro te llama, ven. Y ella cuando lo oyó, dice el verso 29, se levantó deprisa, vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
María salió de repente sin decir nada y las personas que estaban ahí para consolarla de repente pensaron y dijeron, va al sepulcro a llorar allí, y comenzaron a seguir. Y mira lo que dice el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María, ¿a dónde fue a dar? A los pies de Jesús. Y eso es increíble, porque ya vimos cómo María ha estado a los pies del Señor. María estuvo a los pies del Señor escuchando su enseñanza. María estuvo a los pies del Señor enjugando con sus cabellos los pies del Señor. Y ahora, cuando está una situación difícil, cuando hay sufrimiento en ello, la gente creyó que iba a llorar hacia el sepulcro. María llega y se postra a los pies del Señor. Y creo que es lo mejor que puedes hacer cuando estás en sufrimiento. Lo mejor que puedes hacer es postrarte a los pies del Señor, rendirte a Él, adorarle. María lo está haciendo. Y creo que una persona que lo hace continuamente, que adora a Dios, va a ser muy fácil que lo haga. Va a venir el momento del sufrimiento y va a llegar a los pies del Señor y va a adorar al Señor porque eso es lo que ha hecho toda su vida. Hace algunos meses atrás te platiqué de un pastor llamado Britt Merrick de la iglesia Reality de Carpintería, California. Y les platicaba hace algunos meses atrás acerca de su hija, Daisy Love. Les decía que yo me había identificado con él hace años atrás porque tenía una hija de la misma edad que la mía, Valentina. Mi hija se llama Valentina, su hija se llama Daisy Love. Y él platicaba en aquella ocasión que agarraba a su bebé y la besaba y todo, y yo nada más me ponía a llorar porque ese es mi bebé, ¿no? Y yo no estaba en casa. Entonces me acuerdo que me relacioné con eso, con él. Pero hace algunos meses atrás comenzó a escribir en su blog, en su Twitter, algunos mensajes diciendo que a su hija le habían diagnosticado con cáncer. Tenía un tumor del tamaño de una pelota de fútbol americano que iba desde la pelvis hasta el diafragma, y que le habían extirpado esto y que es un cáncer, y comenzaron con 5 meses de tratamiento de quimioterapia y de quimioterapia, y que al final de esos 5 meses, eso fue hace un mes y medio atrás, él empezó a escribir en su blog y en su página de internet, en su Twitter, que habían ido a la última revisión con su hija y que no tenía más cáncer, que estaba sana, ¿no? Y entonces se fueron a Hawái, estuvieron en Hawái todo un mes con su familia y todo, y ha puesto y publicado fotos en su página de internet y demás. Y hace una semana y media atrás volvió a escribir acerca de esto. Su hija se sentía mal, la llevó al hospital y resulta que volvió otra vez el cáncer. Ahora es del tamaño de una toronja en su vientre. Le extirparon la mitad, lo checaron y resulta que es el mismo tumor. Le dan un diagnóstico que solamente los niños que recurre este cáncer, solamente el 35% hay de recuperación. Y ha sido difícil para él. Y a través del Twitter yo me he informado de todo esto. Él escribe una y otra vez acerca de esto. La primera vez que compartió hace meses atrás, de la primera vez que supo que su hija tenía cáncer, él decía que cada vez que escuchaba eso, cada noticia que le daban, su hija está en urgencias, decía él, cuando escuché eso, mi mente fue a Cristo, ¿no? Y lo dice que le dijeron, tiene un tumor en el vientre. Y dice, mi mente fue a Cristo. Le dijeron, tiene cáncer. Mi mente fue a Cristo. Es un hombre de Dios. Es un hombre que ha servido al Señor. Un hombre que tiene una iglesia en Carpintería, California, y que ha comenzado otra iglesia en San Francisco, otra en Londres, otra en Hollywood. Y de repente dices, pero ¿por qué le está pasando eso a él? ¿No? Y otra vez recurrió el cáncer. Ahora en estos últimos días escribió varias cosas que quiero compartirte. Son ciertas frases que él ha escrito en su página de internet y que dicen así. Hace como 4 o 5 días escribió: mientras más difícil se pone la vida, más hermoso se ve Jesús. Él escribió también hace días: el Evangelio convierte la aflicción en adoración, el dolor en alabanza. El día de ayer escribió: el amor de Dios es
tan verdad para mí hoy, más que en los momentos más brillantes de mi vida. Él escribió: he descubierto más profundamente a Jesús a través del sufrimiento, más que cuando estaba lleno de bendiciones. Es esto. Es María tirándose a los pies del Señor. Es María adorando al Señor en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. Está adorando a Dios. Este hombre ha servido al Señor y no ha cambiado eso. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y puede hacer eso en ti también. Si estás en sufrimiento o estás en dolor, el mejor lugar, la mejor posición que puedes tomar es postrarte delante de los pies del Señor. Dice en el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Mira el verso 35. Jesús lloró. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Y creo que el versículo con más contenido emocional de la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. No hay otro momento en el que Jesús llora más que en este momento. Hay otro momento que llora frente a Jerusalén, diciendo: cómo yo quise venir y juntarte como la gallina a sus polluelos, pero rechazaste. Pero ese es el momento en el que Jesús llora. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Mira lo que dice el verso 36. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Creo que aquí estos dos están presentando posibles razones de por qué Jesús llora. Jesús llora porque lo ama. Bueno, sí sabemos que lo ama. Sabemos, ya atrás nos dijo que lo amaba, pero realmente llora porque lo ama, porque lo extraña. Jesús sabía lo que iba a hacer en unos momentos, sabía que lo iba a ver en unos momentos. Por lo tanto, no creo que esté llorando porque lo ama y lo extraña. Otros dicen: ¿no pudo este que sanó al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Jesús está llorando por la incapacidad, por su incapacidad, porque no pudo hacer nada, y entonces Jesús está llorando. Y la respuesta es no. En unos momentos lo va a sacar de la tumba a Lázaro, no está llorando por eso. Entonces, ¿por qué llora Jesús? Ayer platicaba esto. ¿Por qué llora Jesús? Jesús lloró. Bueno, dice que vio el llanto de María, que vio el llanto de los que la acompañaban, y se estremeció en espíritu y se conmovió. Es que la muerte es algo fuerte, es algo difícil, es separación. Y Jesús llora con aquellos que lloran por esta separación. Jesús llora. Pero también creo que llora porque sabe que eso es el resultado del pecado. Imagínate, Dios creando al hombre, Jesús ahí, la Trinidad, los tres juntos, formando al hombre, formando el mundo, forma al hombre, lo pone en el lugar ideal, en un lugar increíble, en el huerto del Edén, para que lo labre, y de repente le da una orden y el hombre desobedece. Y por su pecado viene la muerte. Y aquello que él creó con sus manos, lo moldeó con sus manos, ahora está muerto. ¿Por qué? Por el pecado. La muerte viene por el pecado. Y por lo tanto Jesús creo que llora definitivamente porque está viendo las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia. Pero también creo que llora porque sabe que Él ha venido precisamente para eso. En Juan 12 me dice que Jesús comienza a hablar de cómo ha llegado la hora, ha llegado el momento de que el Hijo de Dios sea glorificado. Dice en el verso 23 de Juan 12, y en el 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de muerte. Si muere, produce y lleva mucho fruto. Y en el verso 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús dice: mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabe que para eso ha llegado, para deshacer el pecado y para deshacer la muerte. Y aquí está frente a
familia, una familia que está en dolor y que está llorando por la muerte de su hermano, y Jesús llora, Jesús lloró. En el verso 38 dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, o sea, huele mal, el cuerpo está en descomposición, o sea, abrir la tumba, quitar la piedra, o sea, va a ser terrible. Marta pareciera que pierde el enfoque, y Jesús la vuelve a enfocar y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Increíble, es como si a Marta le volviera a decir: hey, cree. Tú dijiste que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Uno cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces Jesús dice que quitaron la piedra, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gracias. Para que crean que tú me has enviado. Jesús ora al Padre, pero no presenta ninguna petición, sino hace una acción de gracias. Señor, gracias porque me escuchas. Pero además incluye y dice: Señor, te estoy diciendo esto por causa de la gente que está aquí a mi alrededor, para que crean una vez más, para que crean que tú me has enviado. Lo que está a punto de suceder y lo que está a punto de hacer Jesús tiene la intención de que crean que Jesús es el Hijo de Dios. En el verso 43 dice que, habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas ese momento? La gente está llorando por la muerte de Lázaro. Jesús llora, pide que quiten la piedra, quitan la piedra, y de repente Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Qué atrevidas palabras. Lázaro, ven fuera, ¿no? Es demasiado atrevido. El Señor tenía esto, atrevidamente decía palabras y hablaba. Jesús hablaba atrevidamente. Jesús estaba dormido en la barca, los discípulos están en la barca y comienza una tormenta. Van con Jesús, le dicen: Señor, ¿que no tienes cuidado que perecemos? El Señor se levanta y, en vez de hablarle a ellos, les habla a la tormenta y le dice a la tormenta: calla, enmudece. ¿Te imaginas a los discípulos volteándolo a ver así de: ¿le habló a la tormenta? O sea, le habló a la tormenta, y no solamente eso, la tormenta le obedeció. ¿Quién es este? ¿Quién es este que dice estas cosas? ¿Cómo puede ser? Jesús, Dios, dice que habla las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ahora, Lázaro, ven fuera. Imagínate a las personas volteando a ver a Jesús, atónitos, diciendo: ¿qué fue lo que dijo eso? Dijo: Lázaro, ven fuera. Y su mirada de ver a Jesús, de lo que acaba de decir, se va hacia la tumba, hacia la cueva, y mira lo que sucede. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y nadie hace nada, todos se quedan viéndole, ¿no? Hasta que Jesús les dice: desátenle y déjenle ir, ¿no? Desátenle y déjenle ir. Lázaro ahora está vivo. La próxima semana vamos a ver a Lázaro sentado comiendo. Así, o sea, así. Lázaro se convierte en un blanco. Ahora no solamente querían matar al Señor, ahora querían matar a Lázaro también. ¿Por qué? Porque está vivo. Porque está vivo. Imagínate la falta de temor de esas personas para querer matar a aquel que resucitó el Señor. Mira lo que dice en el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús. ¿Y qué sucedió? Creyeron en él. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Qué bueno que no estuvieron ahí. Me alegro por vosotros que no hubiesen estado allí, para que crean. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Todo tiene que ver con llevar a la gente a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Me encanta que Jesús no dice:
Yo soy la resurrección y la vida, y el que me entiende no morirá eternamente. No, dice el que cree en mí. En su misericordia nos hace entender. Pero Él no me pide entender, Él me pide creer. Y estos respondieron y creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Y dice en el verso 46, pero algunos de ellos fueron los fariseos. Ya se va a empezar a poner fea la cosa. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Fueron con el chisme. Jesús hizo esto. ¿Qué hizo? Resucitó a Lázaro. Tenía 4 días muerto y nada más lo escuchamos decir, Lázaro, ven fuera, y Lázaro está vivo. Imagínate, le dijeron lo que Jesús había hecho. Verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Yo tengo una respuesta, cree en Él. ¿Qué haremos? Cree en Él. Cree que Él es el Hijo de Dios. Si estás viendo evidencia tras evidencia de que Él hace grandes señales, Jesús dijo, ¿te acuerdas hace algunas semanas? Si no crees a mí, cree a las obras que hago. Cree las señales que te estoy presentando. ¿Qué haremos? Cree en Él. Pero no, ellos tienen otro plan. Si le dejamos así, dice en el verso 48, si le dejamos así, todos creerán en Él. Pues qué increíble, ¿no? Que todos crean en Él. O sea, sería increíble que todos los que estamos aquí creyéramos en Él. Todos. Ni uno solo sin creer en Él, todos creyendo en Él. O sea, ¿qué beneficios puedes tener? Pues nada más, vida eterna. Nada más que no vas a morir eternamente, que vas a estar con Él para siempre. Cree en Él. Pero sé que no todos creemos en Él. Lo sé. Con tristeza en mi corazón lo digo. Ojalá todos creyésemos en Él. Ojalá. Ellos dicen, si le dejamos así, todos creerán en Él. Pero mira su preocupación verdadera. O sea, para ellos no es, qué increíble, todos creerán en Él, tendrán vida eterna. No, ellos dicen, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, se acabó nuestro business, ¿no? Vivían ellos de eso, del templo. Y entonces si todos creen en Él, vendrán los romanos y nos destruirán nuestro negocio. Eso es lo que dicen. Verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Vamos a ver si él sabe algo. Vosotros no sabéis nada. O sea, qué increíble. Una persona dice, ustedes no saben nada, pero vamos a ver si el que dice, ustedes no saben nada, sabe algo, ¿no? Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, ¿no? O sea, está diciendo la sustitución de una muerte en vez de la muerte de toda la nación, ¿no? Es lo que está diciendo. Nos conviene eso. Ustedes ni saben, o sea, ni saben, ni piensan que nos conviene que suceda esto. Un hombre muriendo en vez de que toda la nación perezca. Verso 51 es el comentario de Juan. Juan explica y dice, esto no lo dijo por sí mismo, no es que fuera inteligente. No es que fuera muy inteligente Caifás, ni que uniera las piezas y se diera cuenta de esto. No, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los, ¿qué? A los hijos. ¿Eres un hijo de Dios? Él murió para que tú seas congregado en uno, en la iglesia, en su esposa. Dice, para que los hijos de Dios que estaban dispersos se congreguen en uno. Es increíble. Este Caifás soltó unas palabras al aire diciendo, ustedes no saben nada, y ni siquiera sabía lo que realmente estaba diciendo. Era el sumo sacerdote, y dice Juan, él profetizó que uno moría por todos. Que uno muera por todos. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue completo, fue perfecto. No hay necesidad de otro sacrificio más por el pecado. Jesús acabó con el pecado en la cruz del Calvario. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, verso 17. Si por la transgresión de uno, Romanos 5, 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, este es Adán. Si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos como
pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. La Biblia me dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos considera justos, no por algo que hayamos hecho, sino porque Jesús murió en lugar de nosotros. Dice en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y oh sorpresa, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué cosa? Para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Señor nuestro. Jesús murió en rescate por nosotros. Mira lo que dice el verso 53. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué cosa? Matarle. Ojalá todos creyéramos en Él. Ojalá al ver estas evidencias de Jesús, al ver su poder sobre la muerte, al ver cómo su palabra puede transformar un cuerpo inerte en un cuerpo vivo, al ver el testimonio de personas como Marisol, como Samuel, de ver su fe en Cristo y cómo sus vidas fueron transformadas por el Señor, podamos creer todos en Él. Porque cada una de esas señales están diseñadas para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en su nombre tengas vida, tengas vida. Ojalá todos creyésemos en Él. Pero estos hombres no, sino que lo que acordaron es matarle. Y creo que son dos opciones solamente, no hay tres opciones. O sea, o crees en Él o procuras matarle. Y no estoy hablando de que lo mates físicamente, que lo matemos de nuevo, no, simplemente, ¿sabes qué? Ahí estás muerto. Para mí no estás vivo, para mí no existes, para mí no eres el Señor. Y ¿sabes qué? Creo que lo mejor que puedes hacer es creer en Él. Tener esta fe y esta esperanza que yo vi ayer en la noche. Es increíble. Tener esa certeza. La muerte, dice un comentarista, es unión y reunión. Es unión con nuestro Salvador y reunión con aquellos que han partido antes que nosotros. Nadie tiene la vida comprada, nadie. Nadie sabe el momento que va a partir. El día tiene 12 horas. Puede que tengas tiempo, pero el tiempo se va a terminar. Y mientras veas la luz del mundo, ¿por qué no crees en Él? ¿Por qué no depositas tu fe en Él? ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no crees que Él es el Hijo de Dios? Cree en Él. Cree en Él. A veces queremos que Dios haga algo y Dios no lo hace. Señor, el que amas está enfermo. Señor, podría sanarlo, pero no lo hace. Porque Dios tiene un plan mucho más grande. El día de ayer Itzel me decía que su mamá, Marisol, siempre quiso tener a toda la familia y que escucharan la palabra de Dios en un solo lugar. Y dice que nunca pudo, nunca lo logró, porque pues estaban dispersos, algunos no querían ir, algunos no iban. Su familia más cercana sí la venían, la acompañaban, pero otros no. Y dice, nunca lo logró, pero me dijo después, pero hoy sí lo logró. Hoy sí escucharon la palabra de Dios todos en un mismo lugar. Dios quiere glorificarse en tu vida, y si no hay una resolución a lo que está sucediendo en tu vida, seguramente es porque Dios tiene un plan mucho más grande que tú no conoces y que tú no sabes. ¿Por qué no esperas en Él? Deja que tu necesidad sea la oportunidad de Dios para glorificarse. Pero si tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, creo que es un buen momento para que creas en Él, para que deposites tu fe en Él. Oramos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de este pasaje, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Señor, regresaste a Judea otra vez, Señor, por amor a esta familia, pero también por amor a nosotros, Señor. Porque para este momento el tiempo está llegando, Señor, para que tú entregues tu vida por nosotros, Señor. Señor, y nosotros lo leemos aquí, un relato, Señor, de algo que ya sucedió, Señor.
Señor, ellos lo estaban escuchando. Yo soy la resurrección y la vida, y nosotros no solo lo escuchamos, sino que sabemos que tú resucitaste, Señor, que tú triunfaste sobre la muerte, triunfaste sobre el pecado, Señor, para darnos vida eterna, Señor. Señor, muchos que vieron lo que hiciste creyeron en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Muéstrate a nuestras vidas. Y, Señor, ayúdanos a través de tu palabra. Danos fe, Señor, para creer en ti, Señor. Señor, gracias, Señor, por cada ejemplo que tú nos das, Señor, de cómo tú eres real, eres real, eres verdad. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias, Señor, por ver a María postrada a tus pies, Señor, en un momento difícil, Señor. Gracias por darnos testimonios de hombres que están a tus pies, Señor, en momentos difíciles. Señor, ayúdanos a estar a tus pies, Señor, en los momentos difíciles, Señor. Y, Señor, ayúdanos a depender de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y, Señor, yo te ruego que tú atraigas a ti, Señora, aquellos que el día de hoy están escuchando tu voz, Señor, y que les has invitado a creer en ti, Señor, que les preguntas como Marta, ¿crees esto? Señor, yo te ruego que su respuesta sea, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y no como los fariseos, Señor, que procuraban matarte, Señor. Señor, haz tu obra con nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Tu obra preciosa de gracia y de amor, Señor. Y, Señor, gracias por este tiempo en el que nos has permitido adorarte, Señor, en que nos has permitido conocerte más este día, Señor. Señor, llévanos con bien a donde vayamos, Señor. Señor, sigue instruyéndonos, enseñándonos, corrigiendo y redarguyéndonos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.